Hola, buenas tardes. Hoy estaremos entrevistando a Norma López, una enfermera del SAMCO local de la ciudad de Amsterdam. Hola Norma, ¿cómo estás? Hola Micaela, buenas tardes. Bueno, gracias por venir. Vamos a empezar, si querés, si te parece, con las preguntas para Dale. conocer un poco más sobre esta carrera. Bueno, ¿por qué decidiste ser enfermera? ¿Qué fue lo que hizo que te interese, digamos, esta carrera? Bueno, yo creo que desde chica es esta profesión cuando uno la lleva adentro, la elige desde muy pequeña. Ya tenés eso de querer curar, de querer sanar y vas en los hospitales, no te da miedo nada, como que mirás. Yo creo que se nace y desde el corazón. ¿Y cuántos años tenías vos cuando empezaste esta carrera y cuántos años duró esto de estudiar todo? Mira, yo hice el auxiliar de enfermería cuando tenía 18 años, era muy jovencita. Luego no ejercí nunca porque, bueno, en eso problemas personales, o sea, que me casé, que tuve mi hijo, todo, no ejercí nunca. Después de grande, yo vivía en Baigorria, pasaba por la avenida y siempre veía ese hospital y decía, algún día voy a trabajar acá, algún día voy a trabajar acá. Así que bueno, cuando mi hijo fue más grande, decidí inscribirme para hacer la carrera. Así que bueno, hice la carrera en la Cruz Roja de Rosario. Mira qué interesante. ¿Y cuándo comenzaste a trabajar acá en el SAMCO? Porque me imagino que no vivís acá desde siempre, digamos. No, comencé trabajando en el hospital justamente, después cumplí mi sueño, empecé trabajando en el hospital de Granadero Baigorria, hasta que, bueno, decidí venirme a vivir acá en el 2004, y en el 2004 me vine en julio y en septiembre empecé a trabajar en el SANCO local. ¿Y ahora, actualmente, en qué servicio trabajás? En este momento estoy, ya hace más o menos 15 años, 17 años que estoy y trabajé en terapia y piso y hará 15 años que estoy en terapia intensiva nada más. ¿Y cuál es la parte más difícil de... Un paciente se nos pone mal, que se nos muere, eh, esa es la parte más difícil, no solo para el paciente, nosotros trabajamos únicamente más con paciente, poco con la familia, porque ellos están solos en terapia intensiva. Así que esa es la parte más difícil, cuando se nos mueren, que no podemos hacer nada. Y hablando de esto de que están solos y eso en terapia, ¿qué pensaste cuando te enteraste que iban a ser centro receptor de COVID, de esta enfermedad, de este virus que estuvo en estos años? Mira, cuando nos enteramos que íbamos a ser receptores de COVID, no nos dio tiempo a pensar, o sea, teníamos miedo, incertidumbre, no sabíamos a qué nos enfrentábamos. La palabra COVID era palabra muerte, o sea, te vas a contagiar a tu familia, por ahí no era tanto el miedo nuestro, sino el miedo a nuestra familia, a nuestros seres queridos, porque era desconocido, era totalmente desconocido para todos. Y bueno, sabíamos que lo teníamos que enfrentar y afrontar y sin saber cómo, Claro, no había opción. simplemente enfrentarlo. Y en ese momento de la pandemia, ¿en qué lugar trabajaste? Terapia intensiva. ¿Seguiste en el mismo? Sigo en terapia intensiva, seguía hace muchos años, sigo en terapia intensiva. Es más, en ese momento yo estaba enfrente de terapia intensiva, o sea, sigo como coordinadora, pero en eso fue ahí donde más me pesó lo de coordinadora, por el hecho de que la mayoría de las cosas en ese servicio estaba sobre mi espalda. Las capacitaciones permanentes, los cambios de protocolos permanentes, fue tremendo y fue duro. ¿Y contaban con todos los recursos materiales y humanos necesarios? O sea, ¿tenían lo que necesitaban? Mira, los recursos materiales no podemos decir nada porque los EPP
Los tuvimos todo. Nosotros ninguno, creo que de ningún servicio del Sanco local puede decir nada sobre todo lo que es bioseguridad y todo lo que fue protección para nosotros. Tuvimos y demás. Referente al recurso humano, no, porque nosotros tenemos 8 camas con 8 respiradores y en realidad son un enfermero cada 2 camas, o sea que tendría que haber habido 4 enfermeros por turno, lo cual no se consiguió. El recurso humano era escaso en toda la provincia, a nivel nacional, te digo más. Así que bueno, nos tuvimos que arreglar con 2 enfermeros para atender todas las camas, o sea que el recurso humano no, escaseó totalmente. ¿Y qué sentías al ver a los pacientes utilizando respirador, o sea, sabiendo que estaba en un estado muy crítico? Mira, viéndolo en respirador, para mí, de tantos años de esta profesión y en terapia intensiva, o sea, yo estoy acostumbrada a ver a los pacientes en respirador. Lo feo era que con este virus entraban en respirador y sabía que la posibilidad de vida era muy escasa. O sea, vos sabías que tenía un alto porcentaje de morirse. Entonces, una vez que entraban en respirador, esa fue la parte más dura, porque tuvimos la suerte y la gracia de Dios que pudimos sacar varios pacientes de respirador y que hoy en día están disfrutando de la vida y pueden contarlo, pero no todos corrieron con esa misma suerte y eso fue lo triste de esta pandemia. ¿Y qué sentías al ver al paciente de esa manera, sin que, aunque sea los familiares, puedan pasar a verlo o...? Bueno, eso creo que fue una de las cosas que más conmovió y que más entristeció a todos, porque en último momento nosotros dimos a la familia que puedan verlos, aunque sea a través de un vidrio. Y después, aunque sea un familiar por turno, que entrara a verlo. Pero lo bueno que yo que queríamos, pero al principio no se implementó, porque ya te digo, era desconocido para todo, teníamos miedo todo. Sí. Incluso por lo general la familia de ese paciente estaba aislada, o sea que tampoco podía venir a ver a su familiar. Esa fue la parte más triste y yo creo que lo que le va a quedar a la familia, a los familiares de que tuvieron decesos y a nosotros. El hecho de que el paciente se fue solo. El paciente se fue solo. Claro, porque también fue difícil crear un vínculo con el paciente, porque tampoco es que podían hablar mucho o no. Mira, nosotros, si hay algo que nos destacamos, es la parte humana. El grupo que nosotros tenemos en terapia es un grupo muy lindo, que más allá de que sabíamos que el tiempo de exposición adentro de sala, con los aerosoles, la aerosolización, todo, que no podía perjudicar a nosotros, igual estábamos con el paciente. Con el paciente consciente charlábamos. Habrá sido pobre para ellos, feo, porque vernos con toda la ropa, con las máscaras, con todo puesto, por ahí era más difícil la comunicación, porque no se entendía bien, con el ruido de las partes de los oxígenos adentro de terapia, de los aparatos, de las aparatologías que hay, como que se confunde. Entonces debe haber sido muy difícil para ellos y para nosotros comunicarnos. Pero la parte afectiva estuvo en todo momento con el paciente, incluso hasta cuando están en respirador. Yo soy una convencida de que nadie sabe si el paciente te escucha o no te escucha. Hemos tenido prueba de que te escucha. Entonces nosotros le hablamos al paciente y le hablábamos, no nos importaba. Y cuando lográbamos que la familia que entraba de a uno, también todo vestido, le decíamos que le hable al paciente que está en respirador. Y sí, porque a lo mejor estaba escuchando algo. También había un caso de un hombre que pudo salir de ahí y contaba que él sentía la buena energía de la gente y la gente que le hablaba, o sea, él escuchaba a los demás, solamente que no podía responder. Siempre tiene que estar el contacto, siempre tiene que estar el hablarle sobre el oído, acariciarlo, darle ánimo.
Nosotros también hemos tenido eso justamente, muchas pruebas de que testimonios de pacientes que han dicho, incluso te digo más, en algunas voces, me han pasado en particular, que hubo un paciente que en estos momentos, o sea, hemos tenido tanto, que mi voz chillona la escuchaba, ¿viste? Así que no me extraña porque vivo hablando adentro en terapia, así que... ¿Y qué sentías cuando se daba de alta un paciente o cuando, aunque sea, podían sacarle respirador? Mira, ya el hecho de sacar el respirador para nosotros era todo un éxito y para nosotros, o sea, en lo particular de decir por los cuidados que tenés que tener con un paciente en respirador, porque no es solamente cuidarle vías respiratorias, sino tenés que cuidar la integridad de la piel, tenés que cuidar muchas cosas. El hecho de decir que ya le sacaban al respirador, para nosotros un éxito, ¿no? Pero bueno, los minutos corren, porque generalmente este tipo de pacientes quedaban con compromisos muy grandes a nivel respiratorio. Así que vos le sacabas todo y ahí había que esperar. La alegría más grande era cuando venía esa camita a sacarlo de terapia. Esa era la satisfacción más grande que teníamos y la emoción junto con el paciente, porque el paciente, más allá de que por ahí tardó, porque la mayoría estaban un poco confusos, fueron muchos días de respirador, fueron muy pocos pacientes que estuvieron 2 o 3 días. Te digo que contado me sobran los dedos de estas manos, pero la satisfacción de ellos, de decir, bueno, lo salvamos, se va bien, eso es muy gratificante. Y bueno, para cerrar un poco este cuestionario, ¿qué es lo que más te gusta de esta profesión? Bueno, yo creo que a lo largo de la entrevista más o menos cerrando Sí, te das cuenta, claro. de que lo más lindo es poder estar al servicio de la gente para nuestros pacientes y el hecho de decir que te tomen la mano y te digan gracias por cuidarme o qué lindo lo que me dijiste, qué lindo mi consejo, un montón de cosas así que vos la vivís ahí adentro. Yo creo que únicamente nosotros, los que estamos ahí adentro, porque ya te digo, el contacto entre ellos, paciente enfermero y bueno, el médico, obvio, que el médico, por ahí yo no lo nombro acá porque la entrevista es de enfermería, pero el médico tiene el rol importante con nosotros, junto con nosotros, porque vivió todo y estuvo a la par. Sí. Así que, pero sí, que el paciente se vaya diciéndote gracias, eso es muy gratificante. Bueno, ya terminamos con esta entrevista. Muchas gracias por venir y por responder estas preguntas. Bueno, espero que sigas con ese trabajo, que te siga haciendo bien así con esta satisfacción. O sea, se nota que te gusta mucho lo que haces. Y nada, mucha suerte. Y muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir.